Gloria a Dios. Que Dios le bendiga a mis amados hermanos en esta noche que me están acompañando, al hermano y amigo de ustedes, Pastor Eduardo Aguilera. Está un poco desconectado estos días de los enlaces que ustedes me han compartido, los hermanos del Facebook. Los hermanos del YouTube también están un poco alejados estos días de subir algún enlace, por motivos de que he estado un poco delicado de salud. Por si acaso, no se preocupen, descartamos todo asunto del COVID, si es que era el COVID. Más bien me dieron una noticia más funesta. El doctor de cabecera que tenemos, que es un hermano en la fe amigo, dijo que de pronto ya son los síntomas de la andropausia, porque eran unas fiebres nocturnas. Pero hoy en la mañana o en la madrugada tuve una experiencia espiritual, hermanos, que fue confirmada por mi hija, fue confirmada por dos siervos de Dios justamente que desconocían el asunto, justamente por el Facebook, a lo que me conecto, se dieron cuenta que había estado desconectado y me supieron decir que era un ataque del enemigo que quería impedir que haga la obra, o que el enemigo se está levantando para impedir que hagamos la obra todos nosotros, ¿no? Antes de contarles eso, inicio también diciendo esto y animo a todos aquellos, mis hermanos del Facebook, que siempre se cuentan muy activos, a la hermana Tolosa, que justamente hoy me mandó un saludo también, al pastor y la pastora Gabriela y Ernesto Firpo, a los hermanos que escriben, que siempre saludo a la hermana Paxo, al hermano Eduardo Grimaldi, a Hugo Cerrucci, al hermano Arturo Saborio, entre otros, entre todos, hermanos. Hagamos la obra, sigamos haciendo la obra, no desmayemos, no decaigamos. Igual en medio de todo aquello les comparto un testimonio. El día domingo, a pesar de lo mal que estuve toda esta noche, tenía que predicar la palabra y le dije, Señor, por lo menos permíteme estas 2 horas de la mañana ir y cumplir mi labor en la iglesia. Estaban esperando que predique. Fui, prediqué, Dios hizo lo que tenía que hacer, hermanos. Y gracias a Dios se hizo la obra. Llegando a casa me cayó la fiebre. Como le dije, bueno, les decía, hermanos, justo hoy en la madrugada estaba acostado, después de haber orado, de anoche me sentí mejor y me propuse guerrear en el espíritu. Hice una oración un poco más fuerte de la que hice los días que estaba enfermo. Me acosté con esa fortaleza, inclusive descansé mejor, pero de pronto sentí 2 oleadas que me venían, 2 oleadas, dos oleadas, me vinieron 2 oleadas, pero que no llegaron a tocarme, sino que fueron repelidas por una especie de campo de fuerza. Los ángeles de Jehová que acampan alrededor de los que le temen. Me levanto con esa sensación, sigo orando, me preparo para este día de mensaje justamente, para el día de culto. Nosotros iniciamos el servicio de culto los días martes. Dije, Señor, hoy tengo que estar sano, Padre Santo, no te increpo, no te decreto, no te mando, solo te pido, hoy tengo que servir a tu pueblo. Ya no permitas que el diablo me toque. Y mi hija viene y me dice, papá, soñé que habían 2 personas que le estaban haciendo hechicería, maldad, pero que no prosperaba. Me conecto al Facebook y se conecta por el Messenger un hermano y me dice, varón, usted está recibiendo un ataque del enemigo porque sabe el enemigo que usted está haciendo lo que todos los siervos de Dios hoy en día tenemos que hacer. Servir a Dios sin temor, sin temblor, comprometidos, diciendo y hablando la verdad. A lo que me vino el tema, que yo le decía a mi esposa como cosa de coincidencia, y no es coincidencia, en Dios no son coincidencias, son propósitos cumplidos, establecidos y que se dan en el momento oportuno. Justamente hablaba sobre la labor de la atalaya, ¿por qué no hay buenos atalayas hoy en día? Y perdónenme, hermano, no estoy hablando de todos, es más, manifesté mi respeto a muchos y creo que a casi todos mis amigos y hermanos a la distancia del Facebook, a mis hermanos que de aquí de Ecuador que sirven a Dios,
Pero hay muchos otros que son falsos atalayas, que no están haciendo su labor de atalaya. Y por eso no solo se están perdiendo las almas del mundo, sino que la propia iglesia está recibiendo un contraataque del enemigo, está siendo dividida, está siendo arrinconada, está siendo debilitada. Y recuerden que la labor del atalaya, hablando en términos técnicos, de acuerdo al término de la atalaya, que es vigía, que es vigilante, más que cuidar otras ciudades, o sea, almas ajenas, son las almas que pertenecen al reino donde se le ha delegado su función. Por eso el tema, hermanos, que vamos a tratar esta noche es ¿por qué fracasan o por qué hay malos atalayas? Por cierto, hermanos, siempre en el Facebook cuando yo subo es algo corto. Esta vez no va a ser tan corto, tampoco algo largo. Les pido por favor lo siguiente. Yo sé que yo no soy de aquellos hermanos y no critico por si acaso, que tengo fondo musical, lucecitas de colores, imágenes sugestionadoras para poder tener a la expectativa, al oyente, respeto eso, siempre y cuando no se lo use para ser subliminal, porque la palabra es suficiente, hermano, para convencer. La palabra es suficiente para tener atraído a la gente. Jesucristo cuando predicaba, y yo no soy Jesucristo, por cierto, Pablo cuando predicaba, no soy Pablo, Pedro cuando predicaba, no soy Pedro, no tenían esas ayudas que son buenas e importantes. Si yo supiera de este tipo de técnicas, la hiciera, soy sincero, pero prefiero predicar en seco la palabra de Dios, para que esta sea la que vuelva y no regrese, vaya y no regrese vacía, hermano. Entonces, comencemos con el estudio, luego de haber dado los saludos respectivos a mi iglesia Jehová Sama, que está conectada en este momento no por Zoom, sino por Facebook. Primero veamos un pequeño concepto de lo que es un atalaya, que es un vigía, que es un centinela. Y eso me trae recuerdo de cuando hice la conscripción. Y muchos de mis hermanos varones habrán hecho la conscripción también, me imagino. Los de Argentina, los de Chile, los mero mexicanos, lugares donde inclusive la conscripción, como acá en Ecuador, no en estos tiempos, en los tiempos nuestros cuando éramos jóvenes, era obligatorio, ¿no? Y me acuerdo que había un refrán, una frase que decía, la guardia es la guardia. Esa frase denotaba dos significados o dos principios. Uno era de privilegios y otro era de responsabilidad. El privilegio era que la guardia tenía el privilegio de adiestrarse, además de las destrezas básicas, del manejo de arma básica, era justamente en defensa personal, en conocimiento más amplios de vigilancia, en técnicas de radiotécnica, en equipos más avanzados, los infrarrojos para ver visión nocturna, que a todo el mundo le encanta eso de ahí, mejor alimentación, y en el día tenía descanso. Por ejemplo, cuando todo el mundo hacía todo lo demás, venían los oficiales y decían, déjalo al que está, él estuvo de guardia, la guardia es sagrada, ¿verdad? Tenían esos privilegios, pero así mismo había responsabilidades. Tenían que cuidar el perímetro de responsabilidad, so pena de castigo. Si a un recluta lo encontraban en su guardia dormido, lo que hacían era que lo ponían de parapecho, desnudo, y en las sentaderas o el trasero, de plano machetazos y al calabozo. Eso era en tiempo de paz. En tiempo de guerra era corte marcial y pena de muerte. Así era la responsabilidad de un guardia en estos tiempos, ¿no? Damos, por cierto, un versículo que se me estaba pasando por alto para ver la importancia de esto de la atalaya. Dice Isaías 52:8, dice, voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente harán voces de júbilo porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Estos son los buenos atalayas, aquellos que anuncian el reino de los cielos.
aquellos que aperciben a la iglesia de que se cuide, aquellos que ayudan a que las vírgenes sensatas sigan llenando su aceite y aún le increpan y les previenen a las insensatas que llenen sus lámparas de aceite y sus vasijas de aceite. Recordemos que no solamente era sus lámparas, sino que hasta la vasija, su corazón de aceite. Estos atalayas son aquellos que cuidaban que no entren perros a la iglesia. Estos atalayas son aquellos que cuidaban que no entren lobos rapaces. Estos atalayas son aquellos que denunciaban a los falsos apóstoles, profetas, falsos pastores, falsos maestros. Estos atalayas son los verdaderos vigías de Dios, las verdaderas columnas y baluartes de la verdad. Estos atalayas son los que garantizan, porque Dios los puso, por algo Dios pone justamente dentro de su gran conformación de su ejército, Él es Jehová de los ejércitos, sus soldados, su infantería, su artillería pesada, los atalayas. Estos son los que están vigilantes por unos y por otros. Estos son los que oran por otros, los que de pronto están en la noche velando por el alma de aquellos que al día siguiente se van a esforzar por preparar y predicar la palabra de Dios, hermano. Amén. Me gusta, por ejemplo, el hermano Eduardo Grimaldi, que siempre se despide con unos lindos salmos. Un atalaya que lleva una palabra de descanso para aquellos hermanos que el día siguiente tenemos que predicar. Bello, hermanos. Amén. Pero bueno, pero lamentablemente lo que vamos a hablar son de los falsos atalayas y de los malos atalayas. Pero ¿cuál es la intención? La intención es que te cuides de estos, o presiones a los atalayas malos que hay en tu grey, que cumplan su función, o tú asumas el rol de atalaya. Porque esto puede ser cualquiera, hermanos. Amén. Aleluya. Primero, ¿por qué la importancia de la atalaya? Proverbios 24, por acá yo me 24, 11. Proverbio 24, 11 dice lo siguiente, hermanos. Dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Un atalaya está consciente de la valía que tenemos cada uno como hijos de Dios, lo que le costamos a Dios. Hermano, yo no sé si usted se ha hecho conciencia de la valía que usted tiene. Usted vale la sangre del Cordero de Dios, del Cordero Pascual que quitó el pecado del mundo. Usted vale la sangre de Jesucristo. Y hay un versículo que se me viene a memoria, que el siervo fiel cuida de los intereses de su Señor. Cada alma es un interés valioso de Dios. Es una perla, es una joya preciosa de Dios que no se puede perder así nomás, que no se la puede descuidar, hermanos. Amén. Y esto no depende solamente que, claro que la salvación es personal, no depende de que cuides tu salvación con temor y temblor. Depende de que tú ayudes a cuidar a aquellos hermanos que no se pierdan. Dice también Proverbios 11:30, acá atrás está, Proverbios 11:30, y aquí lo encontré. El que gana almas es sabio. El 15:20 dice algo similar. Disculpen, quiero. El 15:20 dice, en cambio, el hijo sabio alegra el padre. El que gana almas es sabio, el hijo sabio alegra el padre. Cada vez que un atalaya hace la labor del padre, de cuidar los intereses de su señor, le llena de gozo al padre. Y mira que eso es beneficioso, porque ¿qué dice la Escritura? El gozo del Señor, mi fortaleza es. O sea que cuando tú eres sabio porque ganas almas, alegras el corazón del Padre porque eres sabio, ese gozo se convierte en tu fortaleza, porque el gozo del Señor, nuestra fortaleza es, hermanos. Amén. Y por último, para ver este último punto, 1 Timoteo
capítulo 4, 13 al 16 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esto es importante que hagamos. ¿Por qué? Porque esto es parte del fracaso de los malos atalayas. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Estamos hablando de palabra de Dios. No descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, o sea, sé permanente, sé constante. No seas como aquellos que van al gimnasio, ya sacan 3 pepas, medianas por ahí, dicen ya estoy listo y se descuidan un mes. No, tienes que ser constante, ¿no? Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. No que sea manifiesto tu fama, sea manifiesto es tu valía, tu fruto, tu progreso. Que la gente diga, por ejemplo, necesito que alguien me aconseje. Yo conozco tal hermano, te puedo aconsejar bien. Necesito un predicador, tal hermano predica bien. Necesito alguien que ore en mi casa, tal hermano reprende demonios. Necesito alguien que ore por sanidad, tal hermano tiene tal don. Que sea conocido tu aprovechamiento por todos, manifiesto ante todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto es la importancia de un atalaya. Ahora, ¿cuándo fracasan los atalayas? Aquí sí vamos a trabajar mayormente con puro Antiguo Testamento. Jeremías, capítulo 6. Jeremías, capítulo 6. Verso 13 al 19. Lo leo rápido porque vamos a desglosar ciertas cosas. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Están avergonzados de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Pues puse entre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entendéis, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Este punto no es el fracaso de los atalayas, por cierto, me estaba olvidando, esta parte se pasó por alto. Este punto es cuando un atalaya hace su labor, pero el pueblo no escuchó. Hermano, aquí se cumple el principio que le dijo Dios al profeta Ezequías: te mando en un pueblo duro, que no te van a escuchar, que no te van a creer, que no te van a obedecer. ¿Pero por qué me manda, Señor, a pasar tiempo? No te mando a pasar tiempo. Te mando para que cuando venga juicio no se diga que no hubo profeta que les hablase. Hermanos ministros de Dios, no se acongoje vuestro corazón, no se debiliten vuestros lomos, no decaigan vuestras fuerzas, no se opaque o se nuble vuestro entendimiento. Cuando usted vea que no funcione la palabra que Dios les da, que den a algún lugar donde los mande a dar. Den la palabra, porque la palabra es doble espada, una espada doble filo que tiene 2 funciones: una salvar, otra testificar. Salvar al que acepte la verdad, testificar contra aquel que dejó la palabra. ¿Qué dijo Jesucristo? Mis palabras no los condenarán, vuestras obras los condenarán por la palabra que yo les di. Entonces, hermanos, estamos en tiempo, y para los hermanos que me están escuchando,
Nunca dirán que no hubo un hermano Eduardo Aguilera, o los hermanos que les nombré, o los pastores que ustedes tienen, o los ministros que ustedes tienen, o los maestros que les dan sus clases dominical, o sus directores o presidentes de cada sociedad, de acuerdo a cómo se organicen ustedes, que no les hablen palabras, que no les estorben, hermano. Más bien, Dios va a tener en cuenta cada vez que usted diga, ya vino esta molestarme. Eso le va a tomar Dios en cuenta, porque significará que ustedes estarán diciendo, ya me mandó Dios a este que me moleste. Cuando Dios te está mandando palabra de advertencia, palabra de salvación. Aún en la parte más dura, más firme. Por cierto, Jesús no siempre habló duramente, no siempre habló firmemente, pero hubo momentos que lo hizo. Aún en esos momentos, aprenda a percibir, a discernir y a aceptar la misericordia de Dios. Porque cuando Jesús es duro, es por tu bien. ¿Qué dijo Jesucristo? A los apóstoles que le dijeron, Señor, sé más blando, sé más suave. Se nos van, se nos desertan. Que se deserten. Si quieren, váyanse ustedes también. Fueron sabios, no porque tú tienes palabra de vida eterna. Amén, hermano. Claro está, por si acaso. Jesús no siempre fue duro, no siempre fue firme. Fue en algunas ocasiones. Amén. No cojamos tampoco como una apología o una generalidad. No, Jesús fue misericordioso. Sí, algunas veces fue duro. No, Jesús fue duro. Sí, algunas veces no más, porque otras veces fue misericordioso. Recordemos y discernamos los tiempos. Isaías 56. Isaías 56. Verso 10 al verso 12. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados y aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su propio lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Aquí vamos a desglosar ciertas imperfecciones de ciertos atalayas fracasados o malos atalayas. Primero, hermano, neófitos. Siendo peyorativo, o mejor dicho, más que peyorativo, traduciendo el término neófito, significa ignorante. Pero un neófito es ignorante de su ignorancia, porque hay ignorantes que son conscientes de su ignorancia y no porfieren opinión. Pero los neófitos son aquellos ignorantes que ignoran su ignorancia. Me acuerdo de un programa aquí en Guayaquil, Ecuador, los que están conectados aquí de Guayaquil, que se llamaba Mi Recinto, que había un hombre que decía, ¿cómo? Ignorancia tú que ignoras, la ignorancia y el ignoro. Así son estos neófitos, que ignoran su propia ignorancia. Y de estos, Pablo le dijo a Timoteo, cuídate, que no sean neófitos, porque estos neófitos creyendo que saben, si tú los pones, se ofunarán. Dice que no pongas neófitos para que no se ufanen, no se agranden y caigan en tentación del diablo. Eso está en 1 Timoteo. No un neófito no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Estos son aquellos hermanos que se creen maestros, dice 2 de Pedro 3, 16 y 17. Casi en todas sus epístolas hablando con ella de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no se arrastrados por el error de estos inicuos, caiga de vuestra firmeza. Oye, hermano, estos son aquellos que se llaman a sí mismos maestros. Pues ¿sabe qué es lo malo? Que hay gente que dice, no, este hombre sabe, este hombre es de Dios, este hombre sabe la palabra, y se ponen a escuchar y a escuchar. Hermano, cuidémonos de estos, hermanos. No caigamos en ese error.
No caigamos, hermanos, en ese pecado de ignorancia y hasta de vagancia espiritual por no querer nosotros mismos leer la Escritura y cómo es, y aprender nosotros mismos, como Pablo le decía, o Jesús, porque hay la duda de que quién escribió el libro de Hebreos, si Pablo o Jesús mismo, donde dice, debiendo ser ya maestros en cuanto al tiempo que tenéis. Esto se refería a que la iglesia de los hebreos, o la iglesia judía, tenía tanto tiempo convertida al Señor, no habían sido capaces en ese tiempo haber estudiado la palabra, y ya debiendo ser maestros. Yo les hacía un análisis matemático la vez pasada, que de acuerdo al número de capítulos de la Biblia, un convertido de un año mínimo tiene que haber leído la Biblia una vez en el año. A los 5 años mínimo 4 o 5. Para no ir corriendo de pronto algo suave, uno de 10 años que 6 veces se haya leído la Biblia, debe ser un maestro, hermano. Pero dependemos de lo que digan otros, porque no queremos leer. Y medio leemos un pasaje y lo sabemos, nos queremos maestros. No, hermano, para que creas tú en tu propio corazón y el Espíritu más que nada te dé testimonio que sabes que eres maestro de Dios y el Espíritu te vale. A Pablo le dijo a Timoteo, por la mano del ministerio que te impuso, por las profecías que se hicieron acerca de ti, por el don del fuego que hay en ti, el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu sabrá si has leído la palabra. Pues si no has leído la palabra, si no has leído la Biblia, no puedes presumir ser un siervo o un atalaya de Dios. Yo no creo que tú vas a la universidad, no te has leído los almanaques, ¿cómo se llamaba el libro? MER, el libro MER de medicina. Mire, yo cuando estuve en un call center de medicina, hace años, cuando trabajaba por venta, y me dieron un speed de medicina, yo me compré los manuales MER de medicina, para no ser un neófito en el trabajo. No era doctor ni me hacía pasar por doctor, simplemente por un consultor, un especialista en tales cosas naturales. Tenía que usar eso. ¿Cuánto más alguien que estudia medicina tiene que tener los manuales MER y sabérselos y conocérselos al dedillo, hermano? Aparte de eso, te dan el título y dicen, eres doctor. Pero no es que tú vas a ir, claro, solamente que vayas a pague, como esos seminarios que tú solamente te cobran el ciclo, no importa si faltas o faltas, y al final te dan el título de pastor, como si eso te da la valía de ser un ministro de Dios, y ya está, eres pastor. Pobre gente, pobre almas que le va a tocar, hermano. Cuidado con esos neófitos, hermano. Ciegos. Dice el libro de Corintios, 1 Corintios 14, 2:14 al 15. Dice que las cosas del Espíritu se le entienden espiritualmente, que los naturales no entienden las cosas del Espíritu porque se disciernen espiritualmente. No podemos pretender ser atalayas de Dios si no tenemos el Espíritu a través de la comunión, de la oración, que es muy importante, y que ese Espíritu no es el entendimiento de la palabra, si no abrimos la palabra, o sea, oración y palabra. Para que nuestros ojos sean limpiados con colirio. El colirio justamente es un ungüento espiritual que está compuesto de dos nutrientes, palabra y oración. La oración que te pone en comunión con Dios y que te hace entender la palabra que tú físicamente coges y abres. Porque no es que el Espíritu tú oras y tú vas a tener la palabra y te va a transmitir con ondas sonoras, con telepatía como Aquaman. Es que hay hermanos que son Aquaman. Está servido los hermanos Aquaman. ¿Sabe cuáles son los hermanos Aquaman? Esos hermanos que dicen que no, yo ya no necesito leer la Biblia, hermano, porque yo solamente oro y Dios me habla. Y es más, dicen, Dios me revela hasta cosas que no están en la Biblia. Esos son los hermanos Aquaman. Hermanos, solo los espirituales entienden las cosas del Espíritu. Y si esto algo entienden del Espíritu, saben que están condenados por hablar palabras que Dios no les habló que hable.
Perros que buscan el mejor hueso. Dice en 2 de Pedro 2:3 que estos harán mercadería de nosotros. 1 Timoteo 6:3-5 dice algo similar. 1 Timoteo 6 del 3 al 5 dice: si alguno enseña otra cosa que no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Sabe cuáles son estos que hablaba justamente el libro de Isaías? ¿Por qué le pongo perros que van tras el mejor hueso? Estos son aquellos asalariados que van donde le dan la mejor ofrenda. Estos son aquellos asalariados que van, como dijo Jesucristo, a vaciar la casa de las viudas. O sea, estos van donde la hermanita que mejor cocina, voy a orar por ella. La iglesia quemada, a este le voy a predicar. Pero a esto usted no lo ve en los campos, no lo ve en los suburbios, no lo ve en las zonas urbanas. No, solamente que vaya donde esos hermanitos que los engañan, que son ignorantitos. Perdónenme, hermanos, porque todo da la grey y son ignorantitos no por culpa de Dios, son porque ellos no leen la palabra y se dejan embaucar fácilmente. Estos son como esos culebreros que andan con esas maletas, esos chamanes que andan con culebra en los parques, cuenteando a la gente, y al que mejor les dé, a ellos le hablan. Me acuerdo que una vez yo vi a uno de estos de aquí, en un pueblo de tal provincia de mi país, y dice, la feria aquí es mala, mejor vámonos a la feria de Guayaquil, que allá es mejor. Así son estos perros, buscando el mejor hueso, hermano. Amén. Ten cuidado de estos. Ten cuidado de aquellos que ponen preso a su ministerio. Tú ve, hermano, si te dan tu ofrenda, cógela porque es digno de la palabra. El obrero es digno de su salario. Que el que predique el evangelio viva del evangelio. Pero es lo que Dios pone en el corazón de esa gente, hermano. Y yo soy de esto, hermano, que cuando veo que un pueblo es tan pobre, de una u otra manera remunero lo que me dieron. Porque para algo Dios me bendice de otra manera, hermano. O sea, a mí, eso sí, no les dejo de dejar de sentir que recibí la bendición de ellos, hermano. O sea, a mí, gloria a Dios. Ahora, tampoco te pongas a orar, Señor, necesito esto, mándame a la mejor ciudad de la predicar. No, hermano, donde Dios te mande. Es más, yo prefiero que me manden donde tengan un corazón dispuesto, no donde haya gente dura de corazón que no tanto por la ofrenda, sino que no van a recibir la palabra. Eso es lo más importante. Y mi oración siempre, Señor, que aquí la gente reciba la palabra. La bendición la das tú. Tercero, hermanos, esto lo puse así nomás, sin un texto bíblico. Lo puse porque está implícito en la palabra. Con esto termino, con este punto. Llevamos 34 minutos, lleguemos a los 40 y terminamos. Negligentes. Hermano, dice la palabra que en lo que requiere diligencia ferviente de espíritu, no perezoso. Estamos en tiempos límites, no es tiempo de estar descansando. Mi esposa es testigo que lo que más me atribuló estas noches que estuve enfermo es no poder predicar. Yo le dije a un grupo de jóvenes que estamos ayudando que esta semana, justo este fin de semana, iba a subir, y lo voy a subir a partir de mañana, 3 mensajes para jóvenes, y de una vez lo anuncio. El uno se va a llamar Llamados a ser salvos. Mi testimonio personal de salvación cuando Dios a los 19 años me salvó y me sacó de un mundo pecaminoso. Segundo, Llamados a ser santos. La continuación de cómo Dios me santificó y lo que tuve que hacer o dejar que el Espíritu Santo haga en mi vida para ser santificado. Y tercero, llamados a servir, siendo jóvenes.
Entonces, lo que más me atormentaba en estos 3, 4, 5 días que estuve de fiebre era no poder haber servido, hermano. Pablo, recordemos cuando Pablo le dice a Timoteo, mi tiempo está cercano para partir. El tiempo está cercano ya no para que partamos. El tiempo está cercano para que Cristo venga pronto. Y Cristo viene pronto, no solo por los que estamos, sino porque quiere que engrosemos esas filas, hermanos. Amén. Y ahí Pablo le dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Con toda exhortación, con toda palabra, con toda enseñanza, hermano. Porque se amontonarán justamente falsos maestros, falsos atalayas, que se inclinarán a la gente de acuerdo a su concupiscencia por la comezón de oír que tendrán. Negligentes, temerosos. Estos son como los que le dieron un talento. Hermano, cuando el hermano me dijo antes en la mañana, al cual agradezco sus palabras, porque me dio palabra de aliento a los hermanos que me dijeron lo que me escribieron, lo que me compartieron. Y yo ya estaba sospechando, le dije a mi esposa, y anoche fue esa experiencia que tuve espiritual, más lo que mi hija me dijo de lo que soñó. Yo dije, si esto es un ataque del diablo. Pero eso no me limita, eso más bien me dice, estás haciendo algo bueno, hazlo, pues lánzate. Si para esto hemos sido llamados. Si nuestro Jesucristo, nuestro Señor, dio todo por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no dar por Él? ¿Acaso Él no tuvo temor o miedo? ¿Qué le dijo al Padre? Estaba angustiado a tal punto que sudaba gotas de sangre. Y le dijo, Padre, si es posible pasar en esta copa. Pero por amor al Padre, por amor a nosotros, dijo, Señor, pero hágase tu voluntad, no la mía. Y fue varón hasta el final. Tan varón fue que le dijo a Pilato, usted no me quitan la vida, yo la entrego. Y si yo quisiera, mando a pedir un par de legiones. Es más, Jesucristo mismo mandaba la palabra y los desbarataba a todos. Cumplió su cometido, cumplió su misión, cumplió su propósito. Y el propósito de nosotros es ser columnas y baluarte la verdad. Armas de asedio, armas de conquista, armas de ataque. Nosotros somos los que tenemos que avanzar. La Biblia dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra el avance. Nosotros no estamos para repeler, estamos para avanzar, hermano. Dejemos el temor. Claro que van a pasar estas cosas. Claro que va a haber ataque del diablo. No es el primer ataque del diablo que yo recibo. En toda mi vida lo he testificado hasta por este medio. Y donde se me ha permitido testificarlo. No es la primera, son varias veces que nos han querido atacar a través de nuestros hijos con enfermedades, a nosotros mismos con espíritu de muerte, nuestras bestias, nuestros animalitos por los cuales hemos tenido que orar. Y Dios ha repelido esos espíritus de muerte y les testifico, en una ocasión los animalitos de alrededor del barrio, todos muertos, porque Dios, así como los demonios fueron a los cerdos, el demonio gadareno, rebotó a esos pobres animalitos. Pero seguimos predicando, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si Cristo dio todo por nosotros, ¿cuánto más tenemos que dar nosotros por Él? Si no somos nada. Es más, ni siquiera nos gloriemos por eso. No me estoy gloriando por eso, porque siervo inútil soy. Lo que tenía que hacer, he hecho. Mi obra de justicia son trapos de inmundicia, dice la palabra. Sin embargo, lo tenemos que hacer, hermano. Además, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya. Y no te preocupes si tú vas adelante y ves que estás el resto sin nadie. No mires a los que están atrás. Mira al que va delante de ti, Jehová de los ejércitos. Amén. Porque Él va con una bandera delante de nosotros. Confiados, mis hermanos. Hay muchos hermanos que piensan que Cristo demora mucho. Yo no le pongo fecha. No digo que viene mañana, pero viene pronto. Y a veces el diablo se usa de esto como el siervo inútil que fue confiado. Dijo, el Señor tarde en venir, voy a hacer lo que me da la gana.
maltrato a este, maltrato al otro, no predico ni nada. Y aquí saco a colación algo. Dije que iba a terminar y es verdad, ya termino. Me pasé unos segundos, tiene 5 minutos más. ¿Se acuerdan ustedes la historia del caballo de Troya? Una vez un predicador famoso, conocido, utilizó esta analogía, que la usó mal históricamente, no digo el nombre para avergonzarlo, pero lo usó mal, diciendo que los troyanos fueron los que vencieron, los troyanos fueron los que perdieron. Se llamaba el caballo de Troya, era porque fue el arma con la que se introdujeron a Troya y lo vencieron. Resulta que Troya, o la guerra de Troya, fue una guerra de 10 años. Los historiadores dicen que fue la primera guerra mundial tal vez que hubo en el antiguo tiempo, en la antigüedad, donde todas las naciones griegas vinieron acá a las costas de lo que sería el inicio del Imperio Romano, del Reino Romano, por una mujer, aunque tenían otros intereses de por medio. Y en 10 años de asedio no pudieron vencer a Troya porque era una torre, una muralla inexpugnable, inconquistable. Y ellos tenían el mar atrás, mientras acá tenían los sembríos y todo. Y se rinden al último. Y dejan un monumento para honrar a los dioses de los troyanos, el ego de ellos. Dijeron, nos dejaron el monumento. Y entraron en ese caballo y se emborracharon, se confiaron. Dijeron, no pasa nada, ya pasó. Y a la medianoche, cuando están embriagados, salieron 12 soldados, creo, abrieron las puertas, dejaron entrar el ejército y hasta ahí llegó la historia de los troyanos, exterminados. Hermanos, no nos confiemos. El enemigo ha sido vencido por Jesucristo, sí, pero aún no está destruido, aún no está encadenado, aún no está en el lago de fuego. Cuando los nazis pelearon contra los rusos y los aliados, ya los rusos lo habían vencido en Stalingrado y en el mismo tiempo habían desembarcado en Normandía, ya Alemania estaba vencida, pues siguieron peleando. Cuando los rusos llegaron a la frontera con Alemania y los aliados de acá, los norteamericanos, canadienses, ingleses, franceses y los italianos que se le viraron la torta a los alemanes, llegaron a la frontera, los nazis seguían peleando, ya estaban vencidos, pues seguían peleando. Cuando llegaron a la ciudad, Hitler, antes de suicidarse, reclutó a todos los niños y muchachos, niños de 9 años, los condecoró como héroes y les dio un arma. Ustedes van a ser los que van a defender nuestra gran ciudad. Se mató él, se mató Goebbels, su mujer y el resto, la alta cúpula de los nazis, estos puercos. Y estos niños comenzaron a matar a mansalva. O sea, el enemigo no se rindió hasta que los exterminaron. El diablo está vencido, no está destruido. No te confíes. Lo otro, ya para terminar así, compromiso o lazos humanos. Algo que hace que los malos atalayas no actúen, hermanos, son los compromisos o lazos humanos. Y yo una vez prediqué esto fuertemente por Facebook cuando hubo la noticia, y lo digo vuelta porque fue una noticia global que me imagino que trascendió fuera de aquí de Ecuador, de un falso pastor. Les digo lo siguiente, falso pastor se dijo en la noticia, pero se había sido un pastor en un principio que había cogido y reclutado chicas y la había prostituido. Eso porque hubo gente que sabía y cayó. Fueron cómplices de omisión. Si hubiesen acusado a ese hombre en un principio, primero lo más importante, se hubiese salvado de denigrar esas pobres almas de esas señoritas. Segundo, que es importante, no se hubiese mancillado el nombre de la iglesia. Y tercero, que es lo primero de todo, no se mancillaba el nombre de Cristo. Para mis hermanos de Ecuador, de Guayaquil, siempre pongo ahí yo mi Facebook, mi teléfono,
y saben cómo buscarme. Si ustedes necesitan apoyo porque ustedes han visto que algún mal ministro anda en asuntos como este de aquí, o en sodomías, o en pedofilias sodomáticas, cualquiera sea el asunto, anda esclavizando a los hermanos, acudan a mí. No voy a decir que tengo los pantalones, tengo al Espíritu de Dios para poder confrontar a que tenga que confrontar, hermano. Dejémonos de compromisos familiares, de compadrazgo, de temores, de miedo, a menos que, y termino con esto, tengamos algún interés de por medio, de lo cual se darán cuenta y con crece ante la presencia de Dios, hermano. Mis hermanos, les decía, esto es importante porque el enemigo lo que está haciendo hoy día es restar, restringir, acorralar a la iglesia. Porque los atalayas que tienen que avisar, no avisan. Hermano, no tengas temor de predicar la palabra. Es verdad que mi papá me dice el otro día, predique el amor. Yo predico el amor de Cristo. Pero hay que predicar el juicio de Dios también. Porque el amor de Cristo termina y empieza el juicio de Dios. Porque Cristo hoy es abogado, mañana es juez. Porque Cristo hoy es cordero que quita el pecado del mundo, mañana es león rugiente que viene a rugir y a devorar a sus adversarios. Porque Cristo ahorita trae la espada que te liberta de tus enemigos, de los demonios. Mañana trae la espada que a ti mismo te va a acusar. Amén, hermanos. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Disculpen, como dije, estaba un poco mal estos días por la condición. Igualmente me esforcé. Mañana, Dios mediante, lo doy por propaganda nuevamente. Esto es para sus jóvenes, de sus barrios, sus hijos. Voy a dar mi testimonio de nacimiento. El primer tema se va a llamar llamados a ser salvos, mi testimonio personal. El segundo tema, pasado mañana, será llamados a ser santos, cómo Dios me fue dando la madurez en el crecimiento espiritual. Y el tercero se ha llamado llamados a servir, siendo jóvenes. Amén, hermanos. Dios me bendiga a mis hermanos del Facebook. Ahí salen todos los datos necesarios. Dios me lo bendiga. Finalizar. Aleluya. Gloria a Dios.